ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. Le damos la bienvenida a Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días a la mesa, a Marco Antonio Vázquez, y buenos días al auditorio de ORT Noticias. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Ya lo escuchaba usted, también se encuentra con nosotros Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Hola, Claudia, hola, Mauricio, buen día al auditorio. Muchísimas gracias también por acompañarnos y le enviamos un saludo a Rogelio Rodríguez, que el día de hoy pues no pudo acompañarnos y lo esperaremos, por supuesto, la próxima semana. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, pues es esto tan lamentable, lo que sucede en Tamaulipas y lo que ha provocado la efervescencia política, ese apasionamiento entre simpatizantes de candidatos y partidos políticos. ¿Qué hacer para controlar estas pasiones? Pero además, ¿quién responde por ellas, Mauricio? Sí, sí lo vemos, lo hemos visto, ya lo habíamos comentado incluso en algunos de los espacios editoriales, que son muchachos, la mayoría, que se apasionan y que agarran pleitos ajenos. Lo vimos hace que será 8 días, si no me equivoco, en un meeting de Gustavo Cárdenas, y de pronto va pasando un convoy con simpatizantes de Arturo Soto, y Gustavo hace como que está barriendo a Soto, y llega una pareja ahí en una moto y insulta a Gustavo Cárdenas. Cierto, ahí los candidatos debieron tener mesura, y me parece que fue una actitud poco política de Gustavo Cárdenas, y desde luego también una actitud también poco política de Arturo Soto. Sonríe y dice adiós, pero debió haberle llamado la atención a su gente, decirle que no se ganchen. Y lo hemos visto en las brigadas estas de impacto que están en los cruceros. De repente se juntan 2 o 3 partidos o candidatos, las brigadas, y se empiezan a decir de cosas, y se empiezan a... Lo que sucedió en Güemes el fin de semana. Y lo que sucedió también que hasta parecía que estaban peleando las rocaletas de una piñata, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que ese tipo de situaciones, primero que nada, no debe haber tanto meeting y tanto acarreo de gente en los eventos. Estamos todavía en una pandemia, retrocedimos de semáforo verde a semáforo amarillo, ha habido aumento de casos por COVID-19, entonces yo creo que un primer riesgo es llevar tanta gente a un evento, a alguna concentración, estas brigadas de impacto que te comento, que a veces se juntan de algunos partidos, y a veces hay gente que va en su carro, que simpatiza con otro candidato e insulta, o regaña a los que le quieren poner una calcomanía. Los que quieren poner la calcomanía se enojan y también le han pegado al carro o pegan. ¿Y qué me dices de los candidatos que están incitando, que incitan a la violencia? Eso iba yo, que aquí los coordinadores de las campañas y los candidatos son los que deben de poner mesura, los que deben de poner calma, de ponerse de acuerdo, incluso en sus agendas, para evitar encontrarse en alguna colonia, en algún recorrido, y sobre todo llamar a sus simpatizantes, a sus seguidores, que bueno, sí, si bien es una competencia, si bien es una contienda, pues no tienen por qué agarrar ese tipo de pasiones, porque la gente se apasiona, se fanatizan y están dando la vida prácticamente por su candidato, porque es mi candidato. Sí, está bien, vota por él si simpatizas con él. Si lo quieres apoyar pegando calcomanías o en sus recorridos, pues adelante, eso no es criticable ni cuestionable. El problema es que te pelees con las demás personas por defender al candidato. O sea, ellos ni te conocen, a veces ni los conocen, y ahí andan defendiéndolo a capa de espada y peleándose, y empieza desde redes sociales el tema, ¿no? Uno no puede poner algo ahí, porque entonces ya llegan y te dicen, no, los que simpatizan con Morena, chairos y no sé qué, los que simpatizan con el Partido Accional, derechangos, fifís, conservadores, y ahí empieza el debate, y ese ya, bueno, debate entre comillas, y luego ya ese pleito
y ese pleito se traslada a las calles y se encuentran en la calle. Insisto, con esas famosas brigadas de impacto, con esos equipos o grupos de apoyo de los candidatos en colonias y recorridos, pues bueno, incita a eso. Ya se han dado casos, lo comentábamos, que debían de poner un alto, lo comentábamos hace una semana, debían poner un alto porque iba a terminar en golpes, iba a terminar en pleitos. No una violencia que empañe las elecciones, pero sí en un pleito ahí campal, en donde pueden salir gente lastimada y de alguna manera, pues bueno, no tiene caso, insisto, no tiene caso, y ahí los candidatos y los coordinadores de campaña deben hacer un llamado a sus simpatizantes y a sus seguidores a que es una contienda, pero no tienen por qué pelearse. Marco Antonio Vázquez. Lamentablemente, Claudia, la política no se guía por la propuesta. Lo que sucede a nivel nacional, lo que sucede en lo macro, es un reflejo de lo que estamos viviendo. Los partidos políticos, los gobiernos no han tenido ni la intención ni la capacidad para mejorar el sistema educativo y mejorar el tema de la investigación social y mejorar otros temas que tengan que ver con la ciencia y la tecnología, pero tienen suficiente dinero y suficiente capacidad para hacer investigaciones sociales que les digan a ellos cómo actuar. Tú ves la actitud de Morena, ves la actitud del PAN, y es una actitud para dividir, es una actitud, el caso por ejemplo de Morena, para sembrar rencor, para sembrar odios, para sembrar toda una serie de bombas ahora sí que en la sociedad que van a explotar a la hora de la elección. El caso del PAN tampoco, el comportamiento es diferente. Ayer nos vimos y penosamente uno de los aspirantes diciéndole a una de las candidatas, sí, miéntale la madre, diles lo que está pasando. Eso es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque en este México, para tristeza nuestra, para vergüenza nuestra, lo único que provoca un voto o lo que provoca que no vayas a votar es el coraje, es el odio, es el rencor. Si a ti un candidato viene y te dice, te voy a poner agua, ¿le crees? Si te dice, te voy a dar una beca, ¿le crees? Sea del partido que sea, todos tienen un comportamiento similar, todos tienen un comportamiento que no han cumplido a lo largo de la historia y no se han dado la tarea de investigar cómo resolver esos problemas sociales porque no les conviene. La sociedad, entre más pobre o entre más ignorante sea, expresa fácil para quienes hacen campaña de este tipo. El tema del desafuero, no creas tú que fue fortuito. Ay, vamos a ver, que sea en plena campaña, ni modo, se dio en la campaña y a ver si pega. O sea, todo eso ellos lo investigan, todo eso ellos lo analizan, y es un tema que para generar otra vez rencor a los tamaulipecos, e incluso el tema del desafuero es un tema para generar rencor a nivel nacional. ¿Qué le dice Morena a la gente? Pues los panistas son muy corruptos, pero y le quitas el objetivo a los corruptos que tienen ellos, que también son iguales o son peores de lo que hemos visto a lo largo de la historia. Nada de lo que está pasando es fortuito. Los políticos conocen perfectamente a la sociedad, la investigan, se dan a la tarea de recorrer cuadra por cuadra para saber qué es lo que está pasando en cada una de ellas y para sembrarle odio. Si tú ves a los del PAN y ves a los de Morena ofreciéndoles un servicio, no creas que fue una ocurrencia, ya lo tienen ellos perfectamente analizado, porque lo ven, saben de la problemática social. A la hora que les exijas tú resolver el tema va a ser lo complicado, y eso la gente lo sabe, y eso los políticos lo saben, que si tú haces una propuesta no va a pegar, pero si vas y le dices, ¿sabes qué? Aquellos te mentaron la madre, o aquellos, mira, fíjate cómo te mienta la madre eso, y fíjate cómo responde. Lamentablemente, te insisto, el odio, el rencor, todo esto que provoca el divisionismo es lo único que lleva a la gente a las urnas. El político está tan deteriorado en su imagen que no tiene otra opción más que sembrar este tipo de situaciones. ¿Qué va a pasar? Pues que la sociedad se está fanatizando. Mira, por fortuna, una gran realidad es que quienes acompañan a los políticos son minorías, son grupos pequeños, son grupos que no generan mucho malestar en la sociedad, pero sí vemos que están ya fanatizados, sí vemos que esto que puede ser imparable si
si continúan con la misma actitud. ¿Qué va a suceder? Pues nada más ellos lo pueden parar. Lo de Gustavo y lo de Arturo Soto que comentaban ahorita, regrésate a la elección anterior, acuérdate lo que sucedió en la anterior en el Holiday Inn, acuérdate lo que sucedió, o sea, ha pasado, es el mismo repetido y es lo único que les genera votos, lamentablemente. ¿Y el órgano electoral? El órgano electoral tiene reglas, Claudia. El órgano electoral tiene que hacer lo que a ellos compete, pero está imposibilitado para actuar en la vida de los partidos políticos. El órgano electoral no les puede decir, ¿sabes qué? Tú haz un recorrido por este lado, tú por este, porque además esa situación es un tema de partidos. ¿Qué puede hacer el órgano electoral? No tiene más facultades que hacerles un llamado a la cordura en este tipo de casos. No les puede decir, ¿sabes qué? Tú no le mientes la madre a los otros porque se van a enojar. Es un tema que tiene ya que regular otras leyes. Hay otra legislación y hay otros actores los que tienen que actuar. Antes se firmaban pactos para que el proceso electoral saliera más o menos bien librado y de nada servían. Y el órgano electoral solo es eso, lamentablemente para este tema solo puede actuar haciendo llamados, haciéndoles exhortos, haciéndoles pues invitaciones a que se porten bien. Tenemos un comentario, dice que en el caso de los candidatos del Partido de Acción Nacional que están incitando a la violencia, dice, a nadie le conviene esos insultos y esa crispación. Pero que se acuerden, mira, a mí en mi casa me enseñaron, cuando te miente la madre es un llamado a misa, tú sabes si vas o no vas, ¿verdad? Y es una forma de divertirse de la gente. Sí es cierto que siembran odio, sí es cierto que siembran rencor, y sí es cierto, pero también ellos están en su campaña. ¿Tú crees que en los actos de Morena no se dice todo esto? Les dicen cosas peores, se sienten ofendidos por otras situaciones. Los de Morena, ¿no has escuchado la forma como se expresa Gustavo en los eventos? También se expresa igual, y eso no quiere decir que estés ahora sí vamos a pelearnos todos contra todos. Yo creo que es una forma efectiva de ellos de hacer, de llamar la atención, de tener la atención del electorado, de tener la atención de su gente, de que no se dejan. Sí hay una fanaticada, la gente, la persona de esa que hizo la expresión esa de la mentada de madre, sí se le nota que si le pones a alguien enfrente sí le va a dar en chingadas, ¿verdad? Pero eso no son todos, es un grupito y son grupos, y lo que hacen los candidatos no necesariamente tienes que decir ve y peleate con ellos, es su forma de hacer campaña. Lo que sí tienen que hacer los candidatos y tienen que hacer los coordinadores es a la hora de que se acaba el gritito y la foto y el video, decirle, ¿sabes qué? Esto es aquí entre nosotros, no te vayas a pelear. No, el ánimo no se desborde, que no llegue la sangre al río. Es como en el fútbol, ¿no? Vas al estadio y si le vas a un equipo, le mientas la madre al del equipo contrario. Igual, ¿no? El del equipo contrario le mienta la madre a tu equipo, y mientras estás en el estadio y esté el juego, pues estás en los gritos, estás en la emoción. El problema es los fanáticos los fanáticos e intolerantes, los que les gusta hacer y que no les hagan, ¿no? Entonces, si le mientan la madre y si te la regresan, entonces ya la haces de pleito. Ese es el problema. No todos son así. Y ahí es donde debe caber la cordura, ¿no? De los líderes, por ejemplo, de las brigadas, de esos grupos, de calmar al que es más broncudo, de que bueno, ya pasó de ahí, ok, de pronto, como dice Marco, pues bueno, se vale mientras está la foto y el relajo, y por eso ponía de ejemplo el fútbol, ¿no? Y juega tu equipo aun cuando seamos amigos, juegan si le vamos a diferentes equipos, nos mentamos la madre, termina el partido y como si nada, amigos como siempre, pero en este caso, de pronto sí se desbordan un poquito las pasiones, y ahí es donde los verdaderos líderes, son los que deben de tomar calma, y ponemos otra vez el ejemplo de esa situación que se dio entre Gustavo y Arturo Soto. Me parece que ahí Arturo Soto fue el que debió haberle llamado la atención a su gente, decir, y hubiera quedado mejor, ¿sabes qué? No, regañarlo, eso no, o sea, es tranquilo, estamos jugando en el asunto de la barrida, etcétera.
y no se dio. Entonces, eso es ahí donde sí se debe de poner atención, y que los propios candidatos y los propios coordinadores y los líderes de ese tipo de grupos, pues bueno, pongan un alto y no dejen que se desborden las pasiones. Bueno, nos vamos a la pausa, si les parece, y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Mamá siempre estuvo en línea para ti, a las 3 de la mañana, cuando le compartiste tu playlist de boleros y también tus grandes éxitos. Tu mamá siempre estuvo en línea para ti. Elige un cel que esté en línea con ella. Este Día de las Madres encuentra en Coppel la mayor variedad de celulares, siempre con tu crédito Coppel. Elige su cel, elige demostrarle cuánto la quieres. Mejora tu vida. Coppel. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Regresamos a esta mesa de análisis. Tenemos comentarios por parte de la audiencia de RT Noticias. Quieren felicitar en especial, dice, a Marco Antonio Vázquez por sus acertados comentarios, dice, sobre personajes corruptos y su mala postura al frente de su trabajo. Personas como Marco Antonio Vázquez, dice, son bienvenidas porque siempre hablan con la verdad. Se ve que Marco Antonio Vázquez no tiene compromisos con esos políticos, únicamente con la sociedad. Es el comentario. Gracias, dice el señor Ramón Faz. Te envía saludos. No, muchas gracias. La verdad es que a veces, pues, lo que te decía la ocasión anterior, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todos, y lo mejor es que no estén de acuerdo con nosotros para que entre el debate, un debate serio. Y siguiendo con el tema, Claudia, yo creo que sí tenemos que ser muy prudentes los ciudadanos. A los políticos les surge, les interesa que nosotros nos mentemos la madre y nos peleemos, estemos en constante pleito unos contra otros, porque una sociedad menos organizada es menos exigente a la hora de los gobiernos y es más fácil de cooptar a la hora de las elecciones. Yo insisto, ellos sí se dan a la tarea de investigar qué pasa en el tema social, ellos sí se dan a la tarea de investigar qué pasa en el tema electoral, cómo llevar a aspirantes o cómo llevar ciudadanos a las urnas a favor de ellos, o por lo menos cómo eliminarlos de las urnas del contrario. Si saben que un contrario comete pecados y eso va a inhibir el voto, se los van a dar a conocer. Eso lo investigan ellos. Lo que nosotros tenemos que ser muy prudentes, te insisto, es en no fanatizarnos. Yo sigo haciendo el mismo llamado de siempre. Cuando un candidato, un aspirante se pare por tu casa, ábrele la puerta y pregúntale. Pregúntale con calma si es cierto que es tan ratero como dicen en las redes sociales, o si es cierto que es tan amable y besucón como ha aparecido, y tan sonriente como ha aparecido en los últimos días. Eso es lo único que tenemos que hacer. Por lo demás, siguen sembrándose rencores, siguen sembrándose odios, y eso es la política, eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que vamos a seguir logrando si no seguimos preparándonos en el tema electoral. ¿Cómo es preparándonos? Pues participar. La primera opción es ir a la urna, la primera opción es que si alguien te gusta, tú promocionalo entre los tuyos, y si alguien no te gusta, diles por qué no te gusta. No te pelees con los que están pensando diferente a ti, porque eso es lo que ellos buscan. Eso te digo, lamentablemente en esta sociedad lo único que provoca el voto, lo que te lleva a las urnas, es el odio, es el rencor. No tenemos agua, chingue su madre los del PRI, y ve lo que nos pasó. Eso es lo que tenemos que ser más serios en ese sentido. Hace 3 años el voto de los victorenses fue por odio, fue por rencor, porque nos tenían en una situación que era insostenible. Elegimos a un candidato, elegimos a un presidente municipal que resultó ser el peor de México, no de Tamaulipas, el peor de México, el que nos dejó más jodidos en toda la historia. ¿Por qué? Porque votamos por odio, porque votamos por rencor, porque para nosotros fue fácil que alguien llegara. Ahora sí vas a tener agua, pues hay que votar por él. Yo creo que hay que voltear más hacia la propuesta, ya no llevarnos por ese tipo de situaciones. Hay que ver quién cumple y quién no cumple. Hay que hacer ahora sí política entre nosotros, ¿no? Porque si no, la van a seguir haciendo ellos y van a seguir haciendo lo de siempre.
Tenemos comentarios, les envía saludos la maestra Vázquez, dice, ¿cuánto dinero tirado a la basura en estas campañas? Dice, y lo peor, nos imponen sujetos que en 3 o 6 años se convierten en millonarios. Mauricio. Sí, efectivamente nos imponen candidatos, pero pues, bueno, habría también que analizar. Cada partido tiene sus propias formas de seleccionar a sus candidatos y bueno, ya depende de uno como ciudadano elegir al que crean que es menos corrupto o que sea mejor ciudadano o que puede ser mejor legislador. Justo lo que comentaba Marco, en todos lados nunca vamos a estar de acuerdo con los candidatos. Si el PRD postuló a fulano, a perengano, si el PRI o el PAN, bueno, pues hay tantos ciudadanos que nunca vamos a dejar contentos a la gente, o más bien los partidos nunca van a dejar contenta a la gente con los candidatos que postula. Depende de uno como ciudadano, razonar el voto. Hace 3 años precisamente, y lo comentaba Marco, los ciudadanos victorenses cometimos un error de votar sin razonar el voto, decir, pues es por el simpático, por el que bailaba padre, por el que andaba en caballo, por el que dijo, pues sí va a haber agua y se van a acabar los baches, y bueno, ahí están las consecuencias. Y podemos poner muchos ejemplos de candidatos, de gente que es muy buen candidato, porque habla y promete, porque se compromete a hacer cosas, porque dice y ataca al enemigo y dice, es que son corruptos los del gobierno y hay que hacer un cambio, urge un cambio y yo soy ese cambio. Y la gente se deja llevar sin analizar si realmente tiene una propuesta o no, si realmente puede hacer realidad esas propuestas que plantea ese candidato. Y bueno, hemos cometido muchos errores como ciudadanos al votar por gente que al final de cuentas son buenos candidatos, pero resultan malos gobernantes, y de pronto pueden haber malos candidatos que pudieron resultar muy buenos gobernantes, y que no votamos por ellos porque pues, están feos o son no son simpáticos, o no bailan, o no cantan, o no sonríen, o no abrazan a la gente, o etcétera. Entonces debemos analizar bien el voto, y a lo mejor por muy sangrón que sea tal o cual persona, a lo mejor puede resultar buen gobernante, y un buen gobernante no necesariamente debe ser el que abrace más el que abrace a más gente, o el que salude a más personas, o el que camine más en la calle, sino el que realmente administre bien los recursos públicos, que evite que no se los robe, y además que evite que los demás se los roben, y sobre todo que haga obras de beneficio colectivo, no nada más para favorecer a uno que otro, o favorecer a los amigos, sino realmente que haga y que ejerza buenas acciones, y sobre todo con buenas propuestas, pero realizables, ¿no? Porque nos pueden llegar a prometer tantas cosas, pero analizar, ¿realmente son realizables estos? O que vengan candidatos y es que yo conozco los problemas de la ciudad. Yo creo que todo el mundo conoce los problemas por los que atravesamos por la ciudad. A final de cuentas, no es que los conozcan, sino que sepan cómo solucionarlos. Pero además, Mauricio, la incitación a la violencia física, o la incitación a la violencia verbal, pues solamente provoca eso, un enfrentamiento entre el ciudadano, es donde se desborda la pasión. Sí, porque al final de cuentas los candidatos exacto están tan a gusto como siempre, y mañana los vamos a ver comiendo juntos, o cenando juntos, echando la copa. Incluso hasta en la misma fórmula. Exactamente, lo que lo acabas de decir, efectivamente, hace poco veíamos a algunos que eran rivales y se aventaban con todo, y decían, y ahora son hombres, son bien amigos, ¿sí? Cuantísimos, incitando a la violencia, contra los otros. Exactamente. Gracias, Marco. ¿Con qué nos quedamos? Pues hay que quedarnos con la idea de que los partidos políticos y la gente, los candidatos, tienen que hacer un llamado urgente a la tranquilidad, al no fanatizarse. Ojalá también la autoridad electoral convoque y los haga en pleno uso de sus facultades a los partidos políticos a que hagan un freno. Es muy preocupante todo esto que vemos de la violencia, pero Mauricio empezó con el tema, y creo que es muy importante también decirle a la gente que el coronavirus no se ha acabado, que este tipo de eventos de juntar gente
Imagínate, si ya reunidos los montones son peligrosos, ya en los pleitos el tocarse unos con otros, el estar en constante, pues ahora sí que tocamientos, eso lo hace más peligroso a los partidos políticos. Ojalá este tema sea prioritario, el tema de la salud, y a partir de hoy decirle al ciudadano que se guíe por la propuesta, escuche a todos y resuelva su futuro con razón, con razonamientos. No es cosa poca lo que se está en juego el futuro de todos nosotros. Pues muchísimas gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Mauricio Zapata. Claudia, en 5 palabras, son unas campañas muy malas. Muy malas. Gracias también, Mauricio Zapata. Y gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias, y lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta es 101.7 FM, La Cotorra.